Hola, queridos amigos, querida familia, les damos la bienvenida el día de hoy a Megatendencias 2020. Estamos ya ahora transmitiendo en vivo aquí por Facebook Live. El día de hoy estamos transmitiendo en un horario distinto al acostumbrado porque tenemos el día de hoy un invitado muy especial desde Asunción, Paraguay, el apóstol Juan Carlos Bravo, que me acompaña aquí. Bienvenido, querido apóstol Juan Carlos. ¿Cómo están allá en el Paraguay? Buenas tardes, Pastor Sergio Miranda. Acá estamos bien, gracias al Señor. Estamos hoy con un poquito de calor. Hemos tenido un poco de lluvia estos días, pero ahora estamos nuevamente con un poquito de calor. Sí, Bien, gracias a Dios. sí, porque allá en el hemisferio sur ustedes están entrando ya en primavera, ¿no? Nosotros estamos ya aquí en invierno, estamos en otoño, ya casi por entrar al invierno, mi querido apóstol Juan Carlos. Sí, el 21 de septiembre ya hemos entrado a la primavera acá. Correcto. Muy bien, pues voy a compartir con nuestra audiencia y contigo, querido apóstol Juan Carlos, el link de esta transmisión para que puedan para que las personas que quieran acompañarnos en vivo o también pueden hacerlo más tarde a través de nuestra página. Así que déjame identificar la transmisión para poderte compartir como acordamos. Bien. Que no lo encuentro aquí, mira. Sí, pero fíjate que aquí no me aparece en mi página. A ver, vamos a ver. Vamos a tomar un momento para poder identificar la transmisión. Porque si es. Ah, ya está, ya está. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahí está ya en tu WhatsApp, mi querido apóstol Juan Carlos, para que puedas compartir. Y Bien. yo también me estoy tomando un momento para hacerlo aquí en mi. El link de Facebook. Muy bien. Muy bien, pues les damos la bienvenida a Megatendencias 2020. Como saben, estamos compartiendo a través de esta serie para hablar acerca de la profecía de la Biblia sobre el futuro de la humanidad en estos últimos tiempos. Y por esa razón el día de hoy hice esta invitación al apóstol Juan Carlos Bravo, que está compartiendo, está ministrando en una red en Sudamérica y queremos el día de hoy de esta manera que puedan conocer, querida audiencia, el ministerio y el trabajo que él viene realizando. Así que te agradezco por aceptar esta invitación, apóstol Juan Carlos. Y vamos a comenzar primeramente con lo primero que vamos a considerar es tu llamado personal. Nos gustaría aquí que las personas que no te conocen en México y en otras partes donde estamos llegando a través de esta transmisión en vivo, pudieran también conocer tu ministerio y la visión que Dios te ha dado para este último tiempo, porque como sabemos, apóstol Juan Carlos, estamos viviendo en estos tiempos finales, estamos en espera del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Quizás es algo que muchos no, de lo cual no hablan constantemente, pero tenemos en nuestro espíritu la sensación de que estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y por eso me parece muy importante esta entrevista, porque estamos hablando de que en este tiempo, en este año, que lo que hemos vivido con esta crisis de pandemia, nos ha hecho sentir en el espíritu que no estamos hablando o no estamos viviendo o enfrentando una crisis como en otros momentos en los acontecimientos mundiales. Sabemos que hemos vivido acontecimientos que han tenido una gran trascendencia. Por ejemplo, podemos mencionar desde el 2001 el ataque a las Torres Gemelas, que sí trajo un cambio no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.
cambiaron las condiciones y desde entonces pues han ocurrido acontecimientos muy importantes ya en este nuevo milenio, pero creo que vivimos bajo la sensación de que en verdad el arrebatamiento de la iglesia es inminente y por eso lo que estamos haciendo como iglesia este año y alrededor del mundo también estará determinando lo que sucederá en el futuro inmediato. Por eso me parece muy importante tu visión y el trabajo apostólico que Dios te ha llamado a realizar, apóstol Juan Carlos Bravo, porque tenemos un llamado al ministerio quíntuple para edificar a la iglesia y prepararla. La Escritura nos dice claramente que el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga ni ninguna cosa semejante, y el ministerio quíntuple de pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles ha sido instituido por el Señor en su iglesia para edificar a su iglesia y prepararla para estos últimos tiempos. Por eso el trabajo que está realizando es trascendental y el trabajo que estamos realizando los ministros y los siervos de Dios en este tiempo es trascendental porque estamos preparando a la iglesia para en estos últimos tiempos para lo que viene. Entonces, entrando en el tema de tu llamado personal, coméntanos, apóstol Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tienes en el ministerio en cuanto a tu familia, tu matrimonio? Si nos puedes comentar, ¿hace cuánto tiempo estás trabajando en este llamado en el ministerio apostólico? Podríamos comenzar primero como habíamos acordado en esta parte personal, lo que tú quieras comentar, mi querido apóstol, adelante. Muy bien, gracias, pastor Sergio. Bendecir a todos los que están en la conexión de Mega Tendencia y darle gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite poder llegar a los hogares, a las familias y a distintos lugares de las naciones. Bueno, voy a comenzar, ¿no es cierto?, con mi llamado. Yo vengo desde una familia sacerdotal. Mis padres, mi madre fueron pastores. Ellos fueron pastores en la provincia donde nací, en Argentina. Wow. Prácticamente cuando ellos fueron pioneros, estoy hablando de los años 55, 60, Wow. fueron pioneros, uno de los pioneros en Argentina. Y yo soy el último de 7 hermanos. Qué interesante. Y entonces, mis padres partieron con el Señor cuando yo era muy joven, tenía apenas 18 años cuando ellos partieron con el Señor. Wow. Fue mamá primero partió, después al año partió papá. ¿Ellos ya eran grandes, apóstol? Sí, ya eran personas mayores, sí. ¿Y ya veteranos en el ministerio entonces? Y ellos habrán tenido, creería yo, si mal no recuerdo, unos 20 largos años, ¿no? Era un tiempo donde el evangelio no era muy predicado, no era muy difundido como ahora. Y también yo recuerdo de niño que también eran un poco perseguidos, a donde había reuniones públicas, eran muy perseguidas y los llevaban presos. Y lo que yo recuerdo de esos tiempos es de que había reuniones a donde iba toda la familia y había reuniones a donde lo dejaban a los chicos en casa para que no sufrieran algunas golpizas si venía la policía. Wow. Así que interesante, es que eran otros tiempos para el evangelio, para la iglesia. Esa época fue el tiempo también, recuerdas, del inicio del ministerio de Billy Graham, y pues era un tiempo donde todavía había mucho rechazo y mucha tradición religiosa en Latinoamérica. Muy interesante. Exactamente, sí. Yo no recuerdo muy bien porque era niño. Yo estoy contando esta parte lo que yo puedo recordar, ¿no es cierto? Pero sí, fueron
fueron tiempos duros porque no era, digamos, no era fácil establecer una iglesia o establecer familias porque, ya vuelvo a reiterar, eran muy perseguidos. Así que los misioneros que trabajaban lo hacían de repente casa por casa y buscaban la forma como hacer llegar el mensaje de salvación. Wow, sí. Entonces tú eres hijo de pastores, apóstol Juan Carlos. Por gracia del Señor, sí, soy Wow. descendido. Eres la segunda Soy, generación en la familia, entonces. exactamente, soy la segunda generación. Sí, adelante, Exactamente. continúa acerca de tu llamado, ser hijo de pastor. ¿Fue difícil en, digamos, tu infancia, aunque eras muy niño cuando tus padres fallecieron, pero digamos, fue un tiempo donde ser hijo de pastor en aquel tiempo era difícil o fuiste entendiéndolo con los años? Yo creo que en esos años no sé si era tan difícil, ¿no? Porque había cosas que no estaba tan manifestada o desarrollada como se ha venido manifestando y desarrollando años atrás. Pero sí, digamos, yo tuve que, década del 70, 80, yo tuve que aprender a tomar determinaciones frente a muchos ofrecimientos. Y bueno, tuve que depender mucho de Dios y del consejo de mis hermanos, de parte de mamá y de papá, para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque justamente fueron esas décadas del 70 en adelante, 80, que, por ejemplo, la droga o sea, recién comenzaban a aparecer, recién comenzaba a manifestarse esa tendencia. Entonces era, era muy ofrecida y era muy codiciable también. Entonces, frente a esas cosas, uno tenía que tener eh, una determinación firme, segura, porque estaba definiendo también su futuro. O sea, gracias a Dios que, bueno, eh, Dios me dio la gracia de poder escuchar consejos y también poder oír la voz de Dios. Para esto, en este tiempo, tú estabas en la Argentina. En ese tiempo, si yo estaba en Argentina, eh, ya nosotros lo habíamos trasladado de nuestra provincia o de nuestro estado a la capital de Argentina, a donde, bueno, yo seguí mis estudios, eh, tenía que trabajar y estudiar, entonces eh, al mismo tiempo yo ya estaba sirviendo al Señor. Eh, a la edad de mis 12 años yo ya empecé a servir a Dios, ¿no? Entonces en esos años, a la edad de 8 años, yo sentí el llamado del Señor. Wow. Y eso sí, yo lo recuerdo, pero así, eso sí lo recuerdo bien literalmente cuando Dios me habló a la edad de 8 años. Recuerdo que era un día domingo de esos domingos de agosto, que muchas veces es medio frío en Argentina esos domingos de agosto. Ah, ok. Y y los cultos lo hacían al aire libre y lo hacían a las 2 de la tarde al culto. Entonces, el sitio de donde hacían el culto con mi casa, prácticamente los fondos estaban casi juntos. Entonces, yo agarré y me fui al fondo de mi casa para oír al predicador y para oír los que cantaban. Y me senté y mientras escuchaba las alabanzas, de repente yo lo único que me acuerdo que me quedé así entre dormido. Pero cuando me quedo entre dormido es como que yo veo que yo salgo de mi cuerpo. Wow. Y, y cuando salgo de mi cuerpo, yo siento una voz que me habla, pero esa voz, o sea, esa fue la única y la primera y última vez que yo escuché esa voz que me decía que fui elegido del vientre de mi madre y que me daba por profeta a las naciones.
Wow. Eh, Cuando desperté, ¿no? Cuando desperté de ese momento, la verdad que yo no sabía dónde estaba porque se me daba vuelta todo. Se me daba vuelta todo y parecía que yo temblaba, parecía que estaba en un estado de shock. Hasta que vinieron mis padres del culto, les conté a ellos lo que me pasó, llamaron al pastor y bueno, el pastor le dijo que Dios se había manifestado y me habló esa palabra. Y esa palabra fue la que me sostuvo mucho tiempo y esa palabra fue una palabra muy decisiva para mi vida en cuanto a las decisiones, ¿verdad? Sí. En cuanto a las decisiones que tenía que tomar. Y bueno, y por esa palabra yo siempre traté de decidir por el Señor. Cuando hablas de decisiones, ¿te refieres a que habría oportunidades en cuanto a algo profesional o de negocios y tú elegiste servir al Señor en el ministerio? No, en la parte profesional, digamos, yo estudiaba, trabajaba, me refiero a la parte de pecado, ¿no? A la parte del pecado. Ok. Había, había ofrecimientos de droga, por eso decía, Ok. recién empezaba, ¿no es cierto? Acá en, digamos, en la parte de acá de América, recién empezaba lo que era la manifestación de la droga, o sea, no se la conocía mucho porque eh, era algo muy secreto, no era Encubierto, abierto, encubierto. claro, ¿no? Y estamos Era hablando encubierto. de Colombia, estamos hablando de Juan Pablo Escobar y todo lo que ocurrió, el inicio de los cárteles de la droga en Cali y en Exact, Colombia. exactamente. Claro, empezaron, Entonces, el narcotráfico allá empezó a extender su influencia a todo Sudamérica y ya en ese tiempo claro, ya había alcanzado ahí en la Argentina, claro. claro. Ah, Entonces, eso era si bien era un ofrecimiento secreto, pero era un ofrecimiento obviamente que atentaba contra mi persona, contra todo lo que, los sueños que tenía y y también contra el destino profético. claro. Entonces, Te afirmaste. esa palabra, exactamente, esa palabra es lo que me sostuvo frente a esas decisiones. Sí, claro. Ujú. Ya veo, apóstol. Y entonces, ¿cómo comenzó tu llamado en el ministerio apostólico? ¿Habías ejercido anteriormente el pastorado por algún tiempo? Eh, Empecé a ejercer el ministerio de evangelismo. Oh, Eh, Empecé a ejercer el ministerio del evangelismo. Hacíamos ese tiempo, hacíamos mucho evangelismo al aire libre los fines de semana en las plazas, eh, a donde nosotros veíamos que había lugares de convocatoria y que la gente se convocaba, íbamos a ciertos horarios a hacer evangelismo al aire libre. Después empezaron las campañas y bueno, después comenzaron mis viajes a todo lo que es al interior de Argentina. Eh, ya en esos años comenzó a manifestarse el ministerio profético, ¿no? Que comenzaba a tener palabras, revelaciones y entregaba. ¿en los ochentas, Entonces, dices? no, no, eso ya fue pasando ya los 80, ya eso ya estoy hablando Los 90. del 90, del 90, por ahí, 90 y un poco más. Ah, ok. Eh, entonces, dentro de todo ese trabajo que se hacía, nosotros éramos un equipo más o menos de 10 personas cuando salíamos de viaje. Eh, en muchos lugares hemos establecido iglesia y algunos de los hermanos por ahí se quedaban 1 o 2 meses, regresaba él, se iba otro, hasta que eso quedaba, digamos, establecido. Entonces, después, digamos, la congregación, el presbiterio,
me dice, bueno, vos ya dejaste de ser evangelista, ahora vos sos profeta, o sea, fui caminando así en esos ministerios, ¿no? Así que me vino de parte del presbiterio el ordenamiento como profeta. Como profeta caminé, trabajé hasta, hasta el 2003, 2004. Ahí un apóstol identifica mi apostolado y bueno, ahí me habla él. Yo no quería saber nada porque digo, no, Dios no me dijo nada a mí de esto. No, dice, pero por tu trabajo, por todo lo que vos hiciste, vos sos, o sea, me explicó así en poca palabra la especie ministerial que se había desarrollado. Entonces me dice, vos tenés que aceptar esto porque esto viene de Dios. Así que bueno, le costó convencerme al apóstol. Acepté, bueno, tuve mis preparamientos Oye, de 4. Juan Carlos, ¿qué razón te hacía resistir este llamado? ¿Por qué no, de entrada no sentías como que fuera tu llamado? ¿Cuál era el conflicto que tú tenías? No era, no era un conflicto, sino que eh, yo, eh, yo lo veía como, pasaba por la seriedad y que al menos, digamos, en esos años, eh, digamos, por acá, por la parte del cono sur de América, no se hablaba mucho de eso, ¿no? Es como que recién estaba Sí, queriéndose establecer, entonces es como que lo tomaba con mucho cuidado y con mucha responsabilidad porque yo entendía, si en la parte profética uno tenía que ser responsable, digo, en la parte apostólica la responsabilidad es el doble, porque yo decía entre mí, un evangelista se puede equivocar, un profeta se puede equivocar, pero si se equivoca un apóstol, se viene todo el edificio abajo, ¿no? ok. Y entonces esa especie de temor tenía y por eso es que no quería aceptar tan rápidamente, ni lo buscaba tampoco, sino que Dios, por su gracia, me lo dio. Pero tampoco quise hacerlo a las apuradas o sí, dale un gime, no. Primero yo mismo le pedí al apóstol, que él es un doctor y tiene su universidad, que tratara, que se tomara todo el tiempo y que yo estaba dispuesto en el tiempo a oír, a aprender todo lo que sea referente a la parte apostólica, justamente le digo, yo no quiero cometer errores en esto. Y eso me llevó 3 años. En realidad eran 4 años, pero lo que entramos lo hicimos en 3 años, pero bien acelerado. Así que yo ya tenía instituto bíblico, había hecho ya un instituto bíblico interno, después había hecho otro más, de cada uno de 3 años y medio, uno de 3, y, y bueno, en esa parte yo estaba, digamos, entendía que estaba equipado, pero yo decía, yo necesito equiparme para esta otra parte, para este ministerio, lo quiero conocer más. Y bueno, y eso me llevó 3 años de aceleramiento, de suspender agenda, de suspender el compromiso, prácticamente a abocarme a ese estudio el mayor tiempo de esos años hasta que recién yo acepté la ordenación como apóstol. Muy bien. Coméntanos ahí de tu matrimonio, de tu esposa, con tu esposa. ¿Ella tiene un llamado al ministerio profético? ¿Tu esposa Jessica?
¿Y cómo se dio ahí que Sí, ustedes, digamos, al casarse entraran en un llamado como equipo, como pareja de ministerio? bueno, una de las cosas que hemos tratado de entender, eh, que siempre Dios va a unir propósitos y destinos. ¿Sí? Una cosa es unir persona, unir pareja, unir cuerpo, y otra cosa es unir destinos y unir propósitos. Entonces, eh, ella, eh, ella siempre estuvo activada en su ministerio profético y pastoral desde estar soltera, y trabajaba en en su institución hasta que, Recuerdo que bueno, mencionó que ella es chilena, ¿verdad? ella es en realidad ella es paraguaya, hijo de chileno. Ah, ok, O ok, sea, sí, sí. los papás de ella vinieron en el tiempo de las dictaduras acá a Chile, y ella nació acá, en Ah, Chile. ok. Huyeron de la Ajá. persecución de la dictadura en Chile, Exactamente, exactamente cuando había esas en los cosas de las 70, dictaduras. en el golpe En de los, Estado de sí, Salvador Allende. exact, Ah, exactamente, claro. Entonces ahí hubo mucha gente que se iba de una nación a otra, entonces los papás de ella vinieron acá a Paraguay, y los abuelos de ella ya estaban de muchos años acá, porque los abuelos de ella, los papás de la mamá, eran adventistas. ah, ok. Entonces, entonces, digamos, en su misión adventista, los abuelos de ella vinieron a establecer el ministerio acá en Paraguay hace muchísimos años. Entonces, obviamente, la mamá de ella iba y venía a Chile, entonces hasta que en ese tiempo se quedaron acá con el esposo, y bueno, y ahí vino Jessica acá en Paraguay. Qué interesante. ¿Y cómo estuvo tu traslado al Paraguay entonces? Por lo que veo, tú la conociste en el Paraguay a tu esposa. Sí, después de nosotros nos conocimos hace años cuando se comenzaron a hacer los primeros congresos o conferencias, ahí nos conocimos. Ah, Y, pero simple es solo así de vista, ¿no? Eh, También en esa área, tanto yo de mi parte y de ella también éramos muy cuidadosos en esas áreas. Así que bueno, y ahí fue, fue naciendo la amistad, la relación, hasta que entendimos que Dios nos unía en el propósito. wow, qué interesante. Apóstol Juan Carlos, y ¿qué nos puedes comentar? Estamos hablando aquí en Megatendencias 2020. Por cierto, le quiero dar la bienvenida aquí a algunas personas que nos acompañan, algunas amigas, amigos. Veo que está tu esposa Jessica conectada. Saludos a la pastora, profeta Jessica, Guadalupe Estebanovic. Y nos acompaña también la pastora Raiza Liriano desde la Emilia Romagna en Italia. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Sí, Dice que ella estaba en el Facebook y vio la transmisión y se conectó aquí con nosotros. qué Bien. bendición. Oye, cuéntanos qué evaluación tienes del crecimiento, digamos, de la maduración de la iglesia allá en Sudamérica, de lo que tú conoces en Argentina, Paraguay, Chile, y si puedes hablar digo, Paraguay, Argentina, el Paraguay, sí, Chile, y si nos puedes hablar del continente de los años 70, 80 que tú iniciaste a la actualidad, ¿cómo puedes, digamos, resumir lo que ha venido ocurriendo en la iglesia ya por tantos años? Estamos hablando ya de 40, 50 años de la iglesia, mi querido apóstol Juan Carlos. Sí, Es muy sí, interesante bueno, personas como tú que tienen
esa trayectoria y desde niño aún como hijo de pastor, pues sí, ¿cómo ves a la iglesia todos estos años en cuanto a, desde luego, nos comenzaste comentando cómo el inicio era difícil y lo fue en toda América Latina, así también aquí en México, y bueno, ahora vivimos tiempos de mayor libertad y apertura religiosa en el continente, pero tú cómo observas, digamos, esta historia más reciente de la iglesia en Latinoamérica. Bien, bueno, yo creo que, o sea, eso es lo que miramos y lo que estudian, ¿no es cierto?, la historia de la iglesia, de los 70 y 80 hasta ahora, creo que tienen un diagnóstico claro, ¿no? Un diagnóstico claro. Creo yo que la iglesia hasta el 80 tenía un perfil, ¿no es cierto? Tenía un perfil a donde se le llamaba mucho, o sea, a donde había mucho legalismo, mucha ley y, y de repente mucha imposición, ¿no es cierto? En la parte humana, ¿no? De repente, yo recuerdo que si el pastor decía era negro, por más que no era negro porque el pastor lo decía. Y eso obviamente en mucha gente ha traído ciertas heridas y ciertos daños en el corazón, porque de repente eran dogmas humanos que se le ponía a la persona, y la persona de repente el temor ya no era a Dios, sino al hombre. Entonces, pero la iglesia en esos tiempos creció, avanzó, se veía mucho crecimiento, se veía un mover tremendo de Dios. Hasta que después, bueno, del 80 adelante aparecen, ¿no es cierto?, los reformistas que le hablamos, ¿no es cierto?, los reformistas apostólicos. Bueno, hay controversia, ¿verdad?, en esas reformas, porque hubo reformadores, o sea, demasiados reformadores que ya la llevaron a la iglesia de un polo al otro polo, o sea, de un polo de legalismo al libertinaje, ¿no? Y eso es lo que se ha visto mucho en estos prácticamente del 80, 90 en adelante, ¿no? Y se vio mucho humanismo y todas esas cosas. Pero aún la iglesia seguía creciendo porque la gente seguía llegando a las iglesias. Entonces, también ahí había que ser muy, uno tenía que tener mucha precaución, ¿verdad?, de mantener el término medio, Y muchas veces, aún por mantener el término medio, muchos han sido, qué sé yo, rechazados o no recibidos, porque ya la cosa se iba muy para allá. Entonces yo creo que la iglesia vivió varios perfiles en estos últimos años, que el que trajo ahora ya no, yo considero que en esta década que hemos comenzado a vivir, a la reforma ya no la trajo un hombre, sino la trajo Dios. Dios mismo trajo una reforma para la iglesia de estos últimos tiempos. ¿Y qué es lo que yo puedo ver desde el 80? Voy a hablar del 90 por acá. Que en esta reforma ya no por el hombre ni por un apóstol, sino por Dios, hubo una separación. Hubo una separación, o sea, lo que la palabra del Señor dice, las ovejas a un lado y las cabras a un lado.
Entonces, en estas separaciones y en esta reforma, que no fue ni una reforma, yo digo, no fue una reforma teológica, no fue una reforma apostólica, sino más bien fue una reforma espiritual, que Dios mismo estableció esa reforma para que haya una separación, ¿no? Y hoy estamos viviendo prácticamente o comenzando a vivir o, o viendo, visualizando lo que va a vivir la iglesia en los próximos años que vienen, ¿eh? O sea que los próximos años que viene la iglesia va a tener que reforzar sus fuerzas, va a tener que reforzar todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que la iglesia va a tener que sobrevivir y soportar a lo que se pueda venir. Entonces, por eso yo creo que hay una reforma espiritual, no es una reforma doctrinal ni apostólica, hay una reforma espiritual, una separación, una separación. Entonces, en la separación que está habiendo, bueno, se están identificando oveja con oveja y cabra con cabra. Ok. Interesante, apóstol Juan Carlos. Coméntanos de la visión que tienes en el ministerio apostólico. Tuve el honor de ser invitado por el apóstol Juan Carlos Bravo hace unas semanas a una conferencia apostólica y profética que él llamó Liberando las Naciones de América a través de la unidad. Tuvo una convocatoria impresionante de ministerio quíntuple en el continente, en Sudamérica, y tuve el honor de compartir ahí también una palabra y me pareció muy interesante esta visión que tú estás desarrollando. Sé que en este año de crisis de pandemia nos abrió las puertas para unirnos como cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Fíjense que de esa forma yo conecté aquí con la pastora Raiza Liriano en el norte de Italia y he tenido oportunidad de conocer a otros ministerios como a ti, apóstol Juan Carlos. Y creo que este año en esa parte fue de mucho provecho para unirnos como iglesia en todo el mundo, alrededor del mundo. Y está muy interesante lo que está ocurriendo. Y por eso me pareció muy interesante que nos comentes la visión que Dios te ha dado en tu ministerio apostólico para unir al ministerio, para empoderar a la iglesia en el continente. Y si nos puedes comentar tanto tu visión como qué tal si empezamos por esta convocatoria reciente, si nos puedes platicar de esta conferencia, si ya tienes tiempo organizando este evento y si nos puedes comentar cómo consideras los resultados que dejó esta conferencia de hace unos días. Bien, nosotros sí llevamos algunos años haciéndola. Hasta el año pasado la hicimos en forma presencial, pero no con la cantidad de ministros que pudimos hacer en esta oportunidad, sino que en cada año siempre había 3 o 4 ministros de distintas naciones. Este año, cuando empezamos a orar por el Congreso, Dios ha puesto ese sentir en nuestros corazones de poner, digamos, liberando las naciones a través de la unidad. Y por eso es que orábamos a Dios que Dios nos dé ministros de las naciones hermanas, uno de cada nación, para que se oren. Y en muchas de las naciones prácticamente tratamos de ver cómo la zona fronteriza de las naciones, como ahí prácticamente iba, ¿no es cierto?, señalada la visión para que cada ministro orara y para que ahí se rompieran algunas cosas, para que realmente haya libertad. Y Dios fue poniendo los ministros en cada tiempo de oración que hemos tenido.
Y lo bueno de esto, que cada vez que hablábamos con un ministro para presentarle el proyecto y esas cosas, wow, a ellos le decía, wow, esto está bueno, esto está tremendo, ¿no? Y entonces la última pregunta, ¿puedo contar contigo? Sí, cuenta conmigo, agéndame. Así que fuimos agendando todo, después fuimos dándole el formato de los días y todas esas cosas. Y bueno, eh, nosotros lo hemos hecho soñando de que iba a ser una bendición, pero Dios nos sorprendió porque fue una gran bendición y un gran impacto en muchas naciones y en muchos lugares. Y, y hemos quedado satisfechos con lo que Dios ha hecho. Y bueno, y la visión es de que el continente americano sea visitado por Dios. Yo creo yo que todavía hay naciones de América que necesitan mucho de Dios. ¿eh? Eh, Naciones de América que necesitan rompimiento, que necesitan establecimiento del reino, que necesitan hombres que vayan, ¿no es cierto?, con una palabra fresca de cambio, de transformación. Y como yo lo tomo a América, lo que Jesús dijo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, me seréis testigo en Jerusalén. Entonces tomamos esa palabra y dijimos, vamos a ser testigo en América. En todo el continente americano vamos a ser testigos. Y en base a esa palabra hemos orado, hemos clamado y hemos trabajado, y yo creo que Dios ha hecho su parte de responder, y creo que sigue respondiendo porque todavía hay ministros que han quedado con ganas. Sí, claro. ¿De qué países hubo participación en esta convocatoria? Por lo que vemos fue la de mayor respuesta que has tenido. Yo vi Esa, en el Zoom, vi de distintas naciones. ¿Puedes comentarnos ahí? bueno, tuvimos de Estados Unidos, México, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Brasil, de acá de Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia. Fueron 16 naciones que Wow, estuvieron, 16 impresionante. naciones que, sí, 16 naciones que estuvieron participando en el Congreso. Y fue una bendición tremenda porque, eh, y lo tremendo que fue lo que pasó el cierre del Congreso el domingo. Chile también estuvo, Chile, eh, cuando antes de cerrar el Congreso, cuando los ministros de cada nación representante comenzaron a pedir perdón y a perdonarse, porque obviamente a veces por cuestiones del pasado las naciones están enfrentadas por algunas ideologías y esas cosas. Y hemos sentido nosotros acá con el equipo que estábamos trabajando ese día, que en los aires hubo un tremendo rompimiento ese día, que fue tremendo ese día. El domingo 22 cuando se cerró. Y, y eso a nosotros nos dio muchas satisfacciones hermosas que el Señor vivo respuesta del Señor en este Congreso de trabajo y de oraciones de años atrás que hemos venido haciendo. Wow, qué impresionante. Recuerdo que en una de las sesiones donde estuve, te había compartido que yo había recibido una palabra para Chile, para los siervos que estaban ahí de Chile, y Sí, yo entendía, apóstol Juan Carlos, que eran vientos de renovación. Esa es la palabra que me venía, que el Espíritu Santo iba a hacer una obra de renovación y que iba a así soplar es, como un viento inspirando que yo entendía que el Señor iba a romper estructuras denominacionales y así es, religiosidad para llevar a un nuevo nivel al ministerio en Chile y que ellos estuvieran atentos porque
iba a ser algo así poderoso lo que Dios quería hacer. Vi que Dios quería traer una libertad en la iglesia y en el ministerio y desarrollarles a un nuevo nivel. Sentí muy padre. Ya no pude compartirlo ahí, pero lo comparto para los que están escuchando, los que nos van a seguir el día de hoy y en días siguientes, pero eso es lo que yo percibí para Chile en ese momento. Yo mismo fui bendecido con la palabra que nos dieron para México, así que estuvo muy padre, le estoy compartiendo con nuestros amigos aquí en el ministerio. Qué bueno. Excelente. Qué bueno. No, padrísimo, padrísimo. Entonces esta convocatoria de conferencia apostólica y profética organizada aquí por el apóstol Juan Carlos Bravo. Bien, y finalmente, apóstol, te vamos a dejar para que tú compartas una palabra como en el sentir que tú tengas. Estamos hablando aquí en Megatendencias 2020 de el entendimiento que nos da la profecía de la Biblia para estos últimos tiempos, en el arrebatamiento de la iglesia, y por eso hemos hecho esta entrevista con el apóstol Juan Carlos Bravo. Él está en Asunción, Paraguay, compartiendo el ministerio con su esposa Jessica, y yo le pedí que él nos compartiera una palabra, un mensaje que él sienta ahorita para la iglesia, como Dios le haya dado entendimiento, y le decía que también si tenía algún sentir para México, lo pudiera compartir aquí con nosotros. Adelante, apóstol Juan Carlos. Muy bien. Voy a compartirle algo que lo vengo sintiendo hace días. En mi espíritu vengo sintiendo algo fuerte, y cada vez que medito en lo que Dios me quiere decir, es de la palabra regreso, de los 3 regresos, ¿no? Entonces, mirando los 3 regresos, el Señor me lleva a meditar en el proceso del profeta Elías. En el proceso del profeta Elías, empezando ahí en el arroyo, y luego en la casa de la viuda, y luego en el desierto, hasta finalmente el encuentro que tiene con Dios ahí dentro de la cueva. Que después del proceso y ese encuentro que Elías tiene con Dios en esa cueva, creo que ahí Elías termina de ser reseteado nuevamente para que pueda enfocarse y direccionarse en el destino que Dios le estaba queriendo dar en la recta final de su ministerio. Entendamos que Elías en varias oportunidades, tirado debajo del enebro, dijo: Señor, yo me quiero morir, quiero que me mates porque esto ya está todo dicho. Y creo que este proceso de estos 11 meses que vivió el mundo entero, y dentro de ese mundo la iglesia del Señor, ha vivido procesos fuertes, procesos de pérdida, procesos de pérdida de seres queridos, de pastores, de amigos, pérdidas, algunos empresariales, otros que perdieron en el área ministerial por causa de este proceso, y que seguramente muchos han quedado de repente medio sin fuerza, han quedado bastante choqueados y un poco desorientados en este proceso. Lo estuvo Elías, y creo que como ser humano a muchos la depresión le quiso ganar la partida, pero gracias a Dios que el Espíritu de Dios ha traído fuerza para que hombres y mujeres se pongan de pies. Entonces, la importancia de Elías de poder entender lo que Dios le quería comunicar en la cueva, ¿no? Entonces, Elías recibe varias manifestaciones en la cueva, y trata de accionar o de activar todos los sensores espirituales que él tenía y los dones para poder discernir cuál era la voz de Dios que lo iba
nuevamente a encaminar en el destino de la recta final de Elías. Entonces, oye el viento, dice, no, Dios no está acá. Ve el fuego, dice, Dios no está acá. Y ve esto y dice, Dios no está acá. Hasta que aparece la voz de Dios en forma de silbo apacible, delicado, y el profeta Elías entiende que Dios estaba ahí y que Dios le iba a, nuevamente lo iba a volver a hacer caminar en la asignación que Dios tenía para él y para Israel. Entonces, cuando Elías regresa del monte, de arriba del monte, no es la misma persona deprimida que quería morirse, no es la misma persona deprimida que quería estar solo acostado y esperando que Dios lo alimentara. Ahora Elías vuelve con una renovación, Elías vuelve con una determinación firme, fuerte, y el regreso de Elías es a levantar el altar del Señor. Aquel altar que por años no había estado en funcionamiento, aquel altar que por años no se había adorado al Señor, aquel altar que por años no se había puesto ofrendas ni holocausto. Ahora Elías venía con esa determinación, regresaba con esa determinación. Y yo tengo esta palabra para México, que en México hay hombres que se están levantando y están regresando al altar. Porque la idea de Dios es que el hombre regrese al altar. El altar ha sido muy descuidado por años, ha sido muy descuidado por temporadas y por generaciones, ha sido muy descuidado el altar. Y en este proceso muchos han sido liberados de depresiones, de soledades y algunos hasta de la muerte, con el solo fin de que puedan tomar nuevamente la asignación y la comisión de Dios en la recta final de la iglesia de regresar al altar, de que el hombre, la mujer, la familia, la iglesia en México vuelva a levantar, a edificar el altar del Señor. Entonces, cuando Elías regresa al altar, el segundo regreso es de que Dios regresa al altar. O sea, Dios no regresa a la nación de Israel, Dios regresa al altar. Entonces, cuando Dios ve que el altar está todo dispuesto, está preparado y tiene todo lo que Dios le pide, entonces Dios se manifiesta con fuego, como diciéndole a Elías, yo también regresé. Tú has regresado primero, pero ahora yo regreso contigo. Entonces, en esa manifestación de fuego, Dios se revela a Israel diciéndole, después de tantos años yo estoy regresando a ustedes. ¿Por qué? No es de que Dios lo dejó, pero Dios no se manifestaba. Desde el día que ellos dejaron el altar, Dios no se manifestaba. Entonces, por eso era el temor de Elías en la cueva, y decía, yo no quiero salir a encontrarme con una manifestación que no sea Dios. Yo quiero salir a encontrarme con la manifestación que sea Dios. Entonces esperó hasta que él entendió, Dios va a regresar a Israel. Entonces cuando Dios regresa al altar, el tercer regreso es de que Israel vuelve a Dios. Entonces, esta palabra yo creo que para la nación de México es una bendición. En medio de problemas, en medio de circunstancias y en medio todavía de un sacudimiento, aquellos hombres que regresaron y restauraron el altar, ahora deben de entender que Dios regresó al altar. Y lo tercero que deben de creer, de que toda la familia de México va a regresar al Señor. Aún aquellos que dejaron al Señor, aquellos que se convirtieron en hijos pródigos y que se fueron lejos del Señor, cuando el Señor está en el altar, ellos van a regresar al Señor. Yo creo que
este orden, por eso yo dije al principio, este orden lo trajo Dios. Ahí en los días de Elías Dios estaba trayendo un orden. Cuando Noé sale, yo a Noé le digo, Noé es el sobreviviente. Noé es el hombre sobreviviente que viene sobreviviendo a tantas cosas y a tantas manifestaciones en los días de su vida, y sobrevive a un juicio de diluvio. Y cuando él sale de ese problema, él dice, acá hay que levantarle un altar al Señor. Y nuevamente ahí ocurre algo poderoso, que Dios dice, en este altar voy a cortar la maldición de la tierra, que fue maldita la tierra por causa del hombre. En ese altar Dios rompe la maldición, en ese altar Dios sana la tierra. Vemos en el capítulo 9, verso 1 de Génesis, que nuevamente Dios lo bendice a Noé, y Noé comienza a bendecir sus generaciones. O sea que desde el altar comienza nuevamente un orden de vida dedicado para Dios después del diluvio. Para Israel, en los días de Elías, desde el altar comienza un orden de vida que Dios había establecido ya para Israel. Entendamos que Israel estaba prácticamente dándole la espalda a Dios por tantos años en los días del reinado de Acab con su mujer Jezabel, y había una corrupción espiritual total sobre la nación de Israel. Entonces, esa corrupción espiritual que había sobre la nación de Israel, Dios la corta cuando Elías dice, vamos a levantarle el altar al Señor. Yo creo que la visión que Dios nos está dando es que en cada nación del continente americano se levanten hombres y mujeres a levantarle altar al Señor. Yo creo que México se va a levantar, Dios se va a levantar, y se están levantando hombres y mujeres a levantarle altar al Señor, y desde ese altar Dios va a operar, desde ese altar Dios va a hacer cosas poderosas, desde ese altar Dios se va a revelar, desde ese altar Dios va a tocar corazones, desde ese altar Dios va a convencer a familias, a hombres y a mujeres para que se puedan volver nuevamente a los caminos del Señor. Creo firmemente de que Dios nos está llamando justamente a eso, a restaurar el altar, a levantar el altar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a restaurar el altar, hay una seguridad, Dios se va a manifestar, Dios no va a fallar. Puede ser que el enemigo esté amenazando y quiera intimidar con todas las noticias de su agenda, pero a donde hay hombres de altar, la intimidación del enemigo se corta. A donde hay hombres de altar, la corrupción que el enemigo quiere introducir dentro de una nación o dentro de las familias o dentro de las generaciones, esa corrupción es paralizada en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Dios nos está llamando, y Dios está llamando a cada nación, y Dios está llamando a México, ¿a qué? A levantarles altares al Señor. O sea, si un solo hombre, Elías, pudo cortar y frenar la corrupción en los días que él estaba en vida, cuánto más si la iglesia se levanta, hombres y mujeres lavados con la sangre del Cordero, hombres y mujeres ungidos con el Espíritu Santo de Dios, se levantan a levantar altar. Yo creo firmemente que el enemigo puede anunciar de lo que él quiere hacer, pero no lo va a hacer porque justamente Dios lo va a detener en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Pastor Miranda, se viene un tremendo mover de fuego en México. Se viene un tremendo mover de gloria en México. En México va a haber explosiones de fuego de gloria. México va a explotar en un avivamiento sobrenatural, porque hombres y mujeres que han entendido que es el tiempo de restaurar al Señor, ellos están provocando
ese mover de gloria, ellos están provocando ese mover poderoso del Espíritu Santo de Dios en la nación de México, y ellos en su intercesión, en sus oraciones desde el altar, están frenando muchas cosas, están deteniendo muchas cosas. Si hombres y mujeres en estos meses del año no hubiesen levantado, no hubiesen restaurado los altares en la casa, si no hubiesen levantado los altares, oiga, hoy no estaríamos contando el cuento, porque lo que el enemigo desató es algo serio, y lo que el enemigo prácticamente se sacó la máscara el enemigo y dijo, yo voy a hacer esto. Pero gracias a Dios que hay hombres y mujeres que dijeron, acá el diablo no se va a salir con la suya, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a echarle leña al altar, vamos a restaurar el altar, y Dios en su misericordia está deteniendo las amenazas del enemigo en el mundo entero. Entonces Dios trae hombres y mujeres al altar en México para que, Dios mío, aleluya, yo quiero decirte esto porque lo veo a México, que México va a estallar en fuego de Dios. México va a haber un estallido del fuego de Dios, va a haber un estallido de gloria, va a haber un estallido de avivamiento, va a haber un estallido de olas de salvación. Gente se va a salvar por cantidades. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final y Dios no va a permitir que el ser humano se pierda. Dios de una manera o de otra manera lo va a llamar al hombre, lo va a llamar a la mujer. Y quiero decirte, Pastor Miranda, que México, a ver, ¿cómo lo veo a México? A México lo veo, aleluya, como un vientre, lo veo como un vientre y adentro de ese vientre se están moviendo, hay seres que se están moviendo. ¿Y qué es lo que se mueve dentro de ese vientre para dar a luz? Se está moviendo, para dar a luz ministerios de milagros, ministerios de sanidad, ministerios apostólicos que nunca han sido vistos, porque hay cosas que todavía no se han visto de la manifestación de la gloria de Dios. Hay apóstoles que todavía no se han manifestado como Dios quiere que se manifiesten. Hay profetas que no se han manifestado en la dimensión que Dios quiere que se manifiesten. Hay pastores evangelistas que no se han manifestado en la dimensión que Dios quiere manifestar su gloria. Entonces yo veo eso dentro de un vientre, como el niño cuando se está acomodando y dando patada para romper la bolsa y salir. Eso va a salir y va a dar a luz en cualquier momento en la nación de México. Bendito sea el nombre del Señor. Puedo ver a jóvenes que hablan en la palabra del Señor en México, y de su boca salen flamas de fuego cuando hablan la palabra del Señor. Puedo ver a jovencitas que van a ser pastora de multitudes, porque Dios va a levantar a esa generación para impactar a las otras generaciones. Bendito Dios. Puedo ver a hombres de edad madura, poniendo manos sobre los enfermos y los enfermos sanándose por el poder sanador del Cristo de la gloria. Hay algo que va a suceder en México nunca visto. Las iglesias o las megas iglesias van a quedar perplejas de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque el crecimiento no va a ser solo para una mega iglesia. El crecimiento que Dios trae sobre México es un crecimiento, empleo esta palabra, a nivel global de iglesia. O sea, no va a haber iglesias chicas, no va a haber iglesias pequeñas, va a haber iglesias de cientos y de miles, porque es el último y gran avivamiento para el cual Dios está preparando la nación de México. Amén. Wow, recibimos esta poderosa palabra acá. Y nos dice aquí la pastora Raiza desde del norte de Italia, que lo recibe también para Italia en el nombre de Jesús. Gracias Amén. A Dios. Apóstol Juan Carlos, qué tiempo tan increíble hemos tenido aquí contigo el día de hoy, y estaremos en contacto para que nos sigas compartiendo más adelante, porque estamos llegando al cierre de este año 2020, que muchos quieren que ya termine.
Hay un eslogan aquí en México que le llaman Muera el 2020, pero la verdad sabemos que estos son tiempos donde Dios está preparando su iglesia. Él viene por una iglesia gloriosa. Dice la Escritura que vendrá el fin cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y sabemos que a lo largo de los siglos el evangelio se ha extendido a todo el mundo, pero aquí Mateo 24 nos está hablando de los tiempos finales, de la recta final, que vendrá un gran avivamiento por el que hemos esperado, pero será para darle la oportunidad a las naciones de salvación y para que antes del arrebatamiento de la iglesia la gente pueda escuchar, pueda abrir su corazón y recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Así que te agradezco mucho por compartir este tiempo con nosotros, Apóstol Juan Carlos, y les mandamos un abrazo, bendiciones y saludos hasta el Paraguay, a toda la cobertura que tú has extendido sobre otros siervos e iglesias allá en Sudamérica. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga. Pastor Sergio Miranda, gracias por este tiempo y por la invitación y por esta oportunidad de poder compartir en su programa y en su ministerio. Muchas bendiciones, un abrazo grande para usted, para su familia, y la gracia del Señor sea sobre la nación de México. Gracias, Apóstol Juan Carlos. Queridos amigos y querida familia, les invitamos para que sigan conectados, sigan acompañándonos aquí en Megatendencias 2020, entendiendo la profecía de la Biblia para estos últimos tiempos. Estamos viviendo en la recta final y Dios nos está llamando como iglesia de Jesucristo a cumplir nuestro llamado y el propósito de Dios. Así que estos tiempos que estamos viviendo, aunque ha sido algo que no esperábamos, sin embargo, Dios tiene un propósito y lo está cumpliendo en este tiempo, como nos ha compartido el apóstol Juan Carlos Bravo. Les amamos y sigan conectados. Saludos a todos. Dios les bendiga.